Bueno, agradecerles a todos los expositores por habernos acompañado y por sus exposiciones. Yo quiero aclarar que las preguntas tienen que estar dirigidas en general a los expositores o en particular, pero ni a Silvana ni a mí, porque no somos sujetos de contestar este tipo de preguntas, porque hoy quienes son los convocados son nuestros invitados. Así que si quiere hacer una pregunta en general o en particular, que sea a los invitados y que sea con las temáticas que se han desarrollado directa o indirectamente. Yo, como para tener un poco el juego de las preguntas, me gustaría hacerle dos preguntas a los cuatro y que cada uno conteste o no conteste según las ganas que tenga. En primer lugar, me gustaría que todos nos imaginásemos que estamos ya en un futuro masivo en términos de que el Internet, la banda ancha, va a ser la plataforma en donde se van a hospedar telecomunicaciones y servicios de comunicación audiovisual y que todos van a ser todo. Que eso es una realidad tecnológica, que ya llegamos masivamente, hoy estamos, pero no estamos masivamente. En ese campo, ¿es posible o no es posible que nosotros podamos combinar estas dos posturas filosóficas que hasta ahora han estado desagregadas, la cual una sostiene a la comunicación audiovisual desde la perspectiva de un bien cultural, como un bien quizás distinto, con mayor jerarquía que otros bienes, y la otra postura filosófica que sostiene a las telecomunicaciones como, o está sostenida por el derecho de usuarios y consumidores? ¿Es posible en este futuro que está muy cerca y que va a llegar, que se concilien estas dos posiciones? Que lo audiovisual como un bien cultural y el derecho de los usuarios y consumidores se combinen en pos de la defensa de los derechos, del derecho a la libertad de expresión, el acceso a la información, el pluralismo, la diversidad en este ámbito de este segmento o este soporte tecnológico común. Y la segunda pregunta es si en este futuro, en este ámbito, ¿cuál sería, o cuáles ustedes estiman que sería la mejor forma de regular la óptima defensa de la competencia en este campo? Si harían falta licencias, si no harían falta licencias, si harían falta algún tipo de límite a priorístico, o si deberíamos dejarlo librado a la defensa de la competencia en general, una defensa de la competencia que funcione óptimamente. Estas son las dos preguntas. Quien quiera recoger. Sé que es una pregunta más para Damián Loretti y probablemente para los otros colegas, pero yo quería hacer una consideración a partir de la pregunta, Andrés. No sé si voy a poder contestarla. Creo que hay un nivel de certeza respecto de cómo está cambiando o cómo ha cambiado hasta ahora mismo, hasta un nivel de certeza, el mega sector de las comunicaciones convergentes, y sabemos, como planteé al principio, que eso produce efectos sobre distintas definiciones de lo que es la convergencia y sobre el uso de redes por distintos operadores y servicios. No sabemos qué va a pasar mañana, obviamente, no tenemos la bola de cristal. Y sobre eso hay mucha interesante literatura, digamos, que nos habla del fin de los medios, etc. Pero no siempre es literatura nueva, digamos, en muchos casos está inspirada, no sé si hay alguien acá de comunicación, pero en McLuhan, o sea, es toda una corriente de la literatura muy importante, digamos, que la trabajamos, es fundamental, y en algunos casos esa corriente ha producido aciertos y en otros casos ha errado muchísimo, porque nadie controla el futuro, porque la tecnología, justamente porque la tecnología es un vínculo social, porque la tecnología no es solo el artificio técnico que permite hacer algún tipo de operación novedosa. Sí, es eso, pero además es la puesta en circulación social de ese avance técnico. Entonces, eso no lo sabemos. A mí, y lo digo con confianza porque tenemos confianza, muchas veces este tipo de prognosis, digamos, de proyección hacia adelante de cómo es el desarrollo de las tecnologías,
me suena a, entonces ya no es tan importante la regulación que teníamos. Por ejemplo, entonces ya no nos ocupemos de regular las licencias audiovisuales con uso de espectro o las licencias que ahora son licencias sine die de televisión por cable o la licencia satelital, que nadie sabe, hasta ahora no, en la mesa no hemos hablado mucho. Yo tenía un párrafo sobre eso porque creo que ahí hay contradicciones muy interesantes para pensar desde el punto de vista de la competencia. O sea, cómo está regulada la televisión satelital y las prohibiciones que tiene. Es raro que estemos defendiendo la convergencia, al mismo tiempo, incluso una pregunta para Diego, en el sentido de, completamente de acuerdo con la regulación ex ante, pero si mañana Telefónica compra la división latinoamericana de DirecTV a AT&T, ahí algo, el regulador hoy algo tendría que decir. Tendría que decir, hey, o desinvierta en Telefónica o desinvierta en televisión satelital, ¿no? Perdón. O sea, de Cuba de un lado, o sea, de Cuba. Quiero decir, es un temazo ese. Cierro con esto. Si no es tan importante porque en el futuro todo va a ser IP, entonces yo le pediría a los licenciatarios audiovisuales que empiecen a devolver las licencias. Pero todo el comportamiento de los licenciatarios audiovisuales conduce a lo contrario. Cada vez piden más tiempo de explotación de las licencias. Es decir, los actores industriales, con todo derecho, consideran que el tiempo de explotación de licencias, con todo derecho, de acuerdo a sus intereses, desde luego, es escaso y necesitan más, no menos. Repito, si este bien ya no tiene ningún valor social ni tecnológico, entonces que Telefónica devuelva la concesión de servicio básico telefónico, que lo mismo haga Telecom, pero lo que vemos es una puja por entrar a ese mercado, no es una puja por salir. Y ahí hay una contradicción que creo que es la contradicción de este momento histórico, que es el momento en donde, parafraseando a un autor que no sé si leen en esta facultad, lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no termina de imponerse. A ver, lo que yo anduve indagando es que cuando se opera sobre recursos escasos o facilidades esenciales, hay un principio regulatorio. No es espectro. Les pido a los que se interesen en esto, lean la Newspaper Preservation Act de Estados Unidos respecto a qué pasa, no con la fusión de diarios, sino con la operación conjunta, objetada por el Departamento de Justicia hace como 30, 40 años. ¿Qué discutían? La operación conjunta en recorridos, venta de suscripciones y venta de publicidad. Obviamente estaba prohibido juntar las redacciones. En Estados Unidos sigue existiendo la prohibición de no tener una estación de televisión abierta en el mismo lugar que donde tenés un diario. Absolutamente coincido con lo que dice Martín respecto al uso de frecuencias. Pero tanto es así que el 267, no voy a entrar de vuelta en el tema del principio de legalidad y todo lo que dije, el 267 acaba de reconfigurar el esquema licenciatario. Quien tiene los papeles en regla tendrá un destino, quien no los tiene tendrá otro, todo a pedir antes del 2016. Con lo cual, adhiero 100% a lo que dice Martín, nada da el pronóstico de eso. Yo me resisto a pensar que la televisión terrestre o la radio terrestre desaparecen rápido. Y al mismo tiempo marca otra preocupación, que es la famosa digitalización de la recepción borra el anonimato. Y si alguien soñó en una pesadilla con 1984, es eso, ¿Se acuerdan cuando se discutía la ley de servicio de comunicación audiovisual que decían a poner un policía en la radio porque escuchaban por el tema del 35% del mercado? Hubo una etapa de Barcelona con eso. Pero cuando uno escucha radio por internet, te perfilan qué escuchás. O sea, saben objetivamente qué es lo que se está escuchando. Y para mí el principio del anonimato en la recepción de las noticias sigue siendo un valor importante. Con lo cual esto no contesta a tu pregunta, pero marca por lo menos una preocupación mía. En este contexto yo no daría ni por asomo, y creo, digo, no me puse a ver qué podía haber adentro de la ley, pero una de las cosas que he compartido con muchos compañeros y con empresarios
es que hay que ver de qué modo se refondea los servicios abiertos, porque viven de la publicidad. Y eso me parece crucial, porque sigue siendo, como decía Martín, un gran integrador social. Yo no encontré la fórmula. Si fuera tan fácil, habría ya 21, 22, 23 y secuencialmente países que incorporan lo que está bajo el paraguas UNESCO adentro de las listas positivas de la OMC. Y no ocurre. Más bien lo contrario. Porque la televisión abierta que hacen los argentinos quieren defenderla en función de que la plata que pagan los argentinos, que ese es otro tema que vamos a hacer con la regulación de los OTT, la publicidad extranjera, etc., tiende a eso. La verdad no la encontré. No soy un gran inventor, ni mucho menos. Me gusta el tema de la legislación comparada, que detestaba cuando era estudiante. Pero yo no sé dónde ocurre ese fenómeno, salvo que desaparezca la instancia en la cual alguien, por una decisión editorial, ordena una lista de contenidos o establece una vocación de convencer, que es lo que dice la FCC. La FCC tiene un apartado cuando regula el tema de neutralidad de red que tiene que ver con primera enmienda y protección de libertad de expresión, diciendo no es todo lo mismo. El caso famoso de Álamo dice eso: el que pone intención editorial está protegido por la primera enmienda, el que solo da conectividad, no. Entonces yo no lo encontré, no digo no vaya a existir, pero eso implicaría que desaparezca la instancia en la cual hay un GEDEN que decide cuál es la programación. Porque eso es una facilidad esencial. Estar sentado en una silla en la cual vos decís esto pasa, esto no pasa, es el conflicto de Córdoba, con la señal de noticias de la Universidad de Córdoba. Es exactamente eso. Basado en el principio de neutralidad de red, la regulación nueva no pone a las universidades dentro de la obligación del mascarrillo. Hagan la cuenta de cuando trabajadores, periodistas y técnicos que están en esa señal quedan invisibilizados, salvo que encuentren que alguien vaya, en lugar de su aparato de televisión con sintonías, a una computadora, si es que no tiene un Smart TV, que tendría que reconfigurarlo, cuál es el source, etcétera, etcétera, para mirar la señal de noticias de la Universidad de Córdoba. Hasta que todo eso no esté en el mismo soporte en serio y nadie elija, que es el principio de la neutralidad, que ahí habrá que ver de qué modo fondear los temas de industrias culturales nacionales, la verdad yo no lo encontré. Y tengo para mí que no es lo mismo los derechos humanos reconocidos por el 13 a recibir que los derechos del consumidor. Digo, tengo una tara profesional ahí, que me parece que la preferencia que sea los temas de libertad de expresión en la Convención Americana y en cierta jurisprudencia de la Corte no es la misma que el 42 de consumidores usuarios. Dicho lo cual, de vuelta tengo más dudas que preguntas, ¿no? ¿Qué respuestas? Acá está el teléfono. El teléfono, ¿Qué tal? Yo me voy a referir solo a los temas de competencia que ustedes mencionaron. Otra vez, los principios de competencia son los mismos para todos los sectores de la economía, ¿sí? O sea, digamos, mi sugerencia es que los principios de competencia en este sector no sean diferentes al resto. Disculpen si tengo esta visión, digamos, como yo no soy solo del sector, digamos, a mí también me preocupa la falta de competencia en el sector de alimentos, ¿sí? Me parece gravísimo. Si hay falta de competencia en el sector de alimentos, hay más pobres. Es automático, porque suben los precios de los alimentos, cae más gente debajo del nivel de pobreza. Es automático. Me preocupa la falta de competencia en el sector de insumos industriales. ¿Por qué? Porque sube el precio de los sectores de insumos industriales y toda la Argentina es menos competitiva internacionalmente. O sea, me parece que esto es tan importante como todo lo que estamos discutiendo. Esa es mi mirada. Entonces, por esto mi conclusión de que en principio los principios de competencia en este sector no debieran aplicarse de manera diferente de otros sectores. Y una buena autoridad de competencia, una buena legislación de competencia cumple lo que me parece lo que estamos buscando, que es controlar previamente fusiones y adquisiciones. Entonces, si hay una fusión como la que planteó Martín, la autoridad de competencia la miraría previamente y además solicitaría la colaboración del regulador sectorial para analizar esa fusión, ¿sí? Porque el regulador sectorial se tiene que manifestar respecto a si la fusión cumple o no con el marco regulatorio, porque lo puede estar violando, con lo cual automáticamente no se aprueba, o cumple con el marco regulatorio pero tiene consecuencias negativas sobre la competencia, por lo tanto entonces la autoridad de competencia no la aprueba.
Y así funciona en la mayoría de los países. Y teóricamente en Argentina debería funcionar así también. Al mismo tiempo, conductas anticompetitivas son las mismas en cualquier sector de la economía. Los carteles y los abusos de posición dominante son carteles y abusos de posición dominante. Son empresarios que se ponen de acuerdo para no competir, son los que se cartelizan y pasan en el mercado de los insumos industriales, en el mercado de bienes de consumo masivo y pasan al mercado de las telecomunicaciones. Y abuso de posición dominante son desplazamientos anticompetitivos de competidores más chicos por parte de competidores más grandes que tienen posición dominante. Y pasa en el mercado de las telecomunicaciones, y pasa en el mercado de insumos industriales, y pasa en el mercado de los bienes de consumo masivo. Entonces la manera de enfrentar ese tipo de problemas me parece que es la misma. Y finalmente, y estoy siendo repetitivo, el tema de la abogacía de la competencia, que es algo que en Argentina no se discute, por eso yo lo traigo, y es que muchas veces es el mismo Estado en sus distintos niveles, nacional, provincial, municipal, etcétera, que impone reglamentaciones anticompetitivas, o sea, que en vez de promover la competencia en el mercado la disminuye. Entonces ahí también hay que opinar, la autoridad de competencia debiera opinar para eliminar ese tipo de restricciones. Y por último, esta es una discusión, yo no sé si tengo la respuesta, pero en el sector de telecomunicaciones hay experiencias, en otros países y en este también, a poner limitaciones ex ante a participaciones de mercado, controles en distintos mercados, etc. En principio, si hay un buen estudio de competencia que lo justifique, yo no estoy en contra. ¿Sí? Ahora, al mismo tiempo, me parece que tiene que haber un buen estudio de condiciones de competencia en el mercado que justifique ese tipo de limitaciones ex ante. ¿Sí? Estoy hablando de, por ejemplo, una empresa no puede tener más del tanto por ciento de participación de mercado. Si hay un estudio de competencia que lo justifique, yo estoy a favor. Ahora, tiene que haber una justificación. Pues yo siempre me hago la misma pregunta. ¿Y por qué el límite es 35 y no 37 y no 42? ¿Sí? ¿Y por qué le voy a decir, qué sé yo, un tema muy controvertido, así que lo voy a decir, pero no lo traigo como ejemplo, pero simplemente como ejemplo. 10 años atrás yo hubiera estado a favor de decir, bueno, quien es dueño de los diarios no puede ser dueño del papel. En el caso papel prensa, que todos conocemos. Es una limitación razonable. Me hubiera parecido hace 10 años. Hoy no sé si es razonable. ¿Sí? Lo que planteaba Andrés, hoy la innovación tecnológica en este sector es tal que, la verdad que creo que quién es el dueño del papel para hacer el diario es irrelevante. Es realmente irrelevante. Entonces, yo no estoy en contra de tener regulaciones ex ante, digamos, que tienen que ver con la competencia. Tiene que haber un estudio muy serio que la justifique y tiene que ser suficientemente flexible como para que cuando la tecnología cambie, esa regulación también se cambie. Porque si no, no podemos llegar a la conclusión que, bueno, en realidad, empezar a regular innecesariamente, digamos, ¿no? Decir, bueno, poner limitaciones, ¿cuál es el sentido de esta limitación? Voy a traer ejemplos no domésticos para no herir sensibilidades. Por ejemplo, en Costa Rica, en el sector eléctrico, se prohíbe que el sector privado participe en más del 30% de la oferta nacional de electricidad, para defender a la empresa nacional de electricidad, que es estatal. Resultado, tienen problemas energéticos enormes. Les falta oferta energética. ¿Por qué? Porque el límite para la participación del sector privado es 30%. Entonces, me tocó estar ahí hace poco y debatir sobre este tema. Y la primera pregunta que hice fue, ¿y por qué pusieron un límite de 30% de participación de los privados en la oferta eléctrica? Es una locura. Y además tienen problemas de falta de oferta energética. Este es el tipo de limitaciones regulatorias que a mí me gustaría no tener, digamos, ¿sí? Ahora, no estoy diciendo que no tenga que haberlas. Si hay un estudio que las justifique y son necesarias, bienvenidas. Pero los principios de competencia, en principio, se aplican igual a todo el sector de la economía. Y para terminar, también entonces deberíamos pensar en poner limitaciones en el mercado del acero. Al final el acero es un monopolio y lo tiene una sola empresa y todos consumimos acero, todos tenemos heladera, todos tenemos estufas, todos tenemos autos, todos tenemos, no sé si todos, pero muchos tienen autos. ¿El acero? ¿Por qué no nos preocupamos por el acero? Entonces, me parece que apliquemos los principios de la competencia en todos los sectores, y los principios de la competencia y los de los reguladores en el sector de comunicaciones no son tan diferentes. ¿Cuál es mi preocupación? Que el regulador de las comunicaciones, y ustedes lo manifestaron, se manifestó acá, tiene infinitos objetivos. Empiezan a listar los objetivos que tienen y a mí me asusta.
¿Cómo hago para satisfacer todos esos objetivos? Si yo fuera regulador de las comunicaciones, ¿cómo hago para satisfacer todos esos objetivos simultáneamente? Imposible. Tengo que priorizar alguno. Mi experiencia me muestra que el que menos se prioriza de todos, y la Argentina es un muy buen ejemplo, es la competencia. La Argentina es un excelente ejemplo de cómo nunca se priorizó la competencia en este sector. Entonces digo, mi recomendación entonces es, por favor, tengamos un capítulo de competencia en esta regulación, un capítulo de competencia que esté a la altura de la discusión internacional, la discusión internacional en el sector, con una legislación de competencia que acompañe. Gracias. Estás a punto de decir que la competencia es la materia más importante de la carrera. No, digo que es la más olvidada. Es la más olvidada. Bueno, de hecho, una de las cosas, no me acuerdo ya tu pregunta porque fueron como ayer, pero una de las causales para mí de eso, y lo digo muy en serio, es que en la facultad es una materia o es una bolilla o es un sector de la materia que no se ve, con lo cual los abogados no la llevamos incorporada en la cabeza el tema de competencia y decir cómo no funciona. Pero lo cierto es que es imposible que veamos el futuro, esto es evidente, pero como casi todo es a mediano plazo y nosotros nos morimos en el corto, tenemos que regular, esto es evidente también. Con lo cual, todo es cuestión de ponernos en movimiento. Respondiendo así en serio, o tratando de responder las preguntas de Andrés, yo creo que lo que tenemos que hacer es no poner el carro adelante del caballo. Es decir, si ponemos premisas, uno de los sueños del abogado, ¿cuál es? Pone la premisa y después regular. Si yo haría exactamente lo contrario, voy tomando los temas que hay que regular, se discuten, se analizan, se regula, se discute, se analiza, se regula. Es como hacen los ingenieros. Los abogados tenemos un mecanismo mental que es inverso, nosotros vamos de lo general a lo particular. Yo lo que propongo es, para solucionar o para dar un intento de respuesta a lo que decía vos, Andrés, si se puede tal cosa, se puede tal otra, cuestión de ver y arrimar el bochín, y uno termina por ahí poniéndose de acuerdo con un tipo que está ideológicamente en las antípodas, pero en el caso concreto la solución se impone por su propia lógica, por un tema de sentido común. Yo creo que lo que hay que hacer es exactamente lo que está haciendo, repito, y no es para donar la píldora a nuestros anfitriones, lo que está haciendo en este momento la comisión, que es escuchando, empezando a escribir, que estarán empezando a escribir, obviamente, entre ellos, y después lo darán en algún momento a la luz pública, y ahí avanzando. No hay otra manera, porque si no vamos a estar, ¿cómo haríamos un código civil con ese criterio, que regula todos los aspectos de la vida? Hay que empezar, y vamos a meter la pata con seguridad, y lo corregirá la jurisprudencia, y una reforma. Yo no me dejaría llevar por la desesperación. En realidad, después que se inventó el fax, creo que todo es posible. Nosotros no somos conscientes de lo que ha sido el salto tecnológico en los últimos 30 años. Muchachos, yo les juro, yo le escribía cartas a mi novia. Esto es verdad, no es chiste. Y en lugar de mandar con copia, la fotocopiaba y se lo mandaba a distintos destinos. Después se enojaba. O sea, el salto que hemos tenido en materia tecnológica es tan brutal que nos quemó la cabeza. Y ustedes lo van a sufrir, porque ustedes vienen ahora felices que son más o menos digitales. Se les termina, porque la realidad los avanza, pero como bien decía, a veces hay que regular, uno no puede decir, bueno, como esto se va a terminar, con ese criterio uno no se compra una PC. Es obvio que va a que volverse vieja. En fin, es difícil contestarte, Andrés. ¿Hacer preguntas más fáciles? Bueno, de alguna manera, en las exposiciones posteriores y tomando mis preguntas como disparador, han estado contestando de alguna forma las preguntas que se hicieron o que estaban dirigidas a ustedes, con lo cual les vuelvo a agradecer haber estado acá, haber participado, haberlo hecho desde un marco de pluralismo y de saber que a veces no pensamos igual en muchos temas. Así que nuevamente les agradezco a todos ustedes que nos hayan acompañado y espero nos encontremos nuevamente en el próximo encuentro que organicemos en el interior del país o acá en esta propiedad. Muchísimas gracias a todos ustedes.